Bueno, tenemos ahí el ejercicio, estamos aplicaciones del triángulo rectángulo. En este caso, ustedes pueden observar que tenemos una aplicación en la cual nos dice que un cometa queda atorado en las ramas de la copa de un árbol. Si el hilo, que mide 90 pies, de la cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo, nos preguntan que digamos cuánto va a ser la altura del árbol. Ok, entonces podemos ver la figura. En la figura nosotros la podemos transformar. Si ustedes quieren, la podemos transformar en un triángulo rectángulo. Como pueden ver acá, vamos a hacer el pequeño diagrama. Esto es como que tengamos el triángulo y nos digamos que aquí tenemos el ángulo de 22 grados, aquí está el ángulo de 90 grados y el valor que me están dando a mí sería este de aquí. Y lo que se me pide sería la h. Y yo tengo que ver con qué función trigonométrica, con la información que me brinde el ejercicio, yo puedo encontrar lo que es mi incógnita. Mi incógnita en este caso sería h. Si lo vemos desde el punto de vista del triángulo rectángulo, nosotros podemos ver que el ángulo está apuntando hacia h. Eso nos da a entender que h sería nuestro lado opuesto. Y yo tengo una información extra, yo tengo el lado o tengo la hipotenusa. Entonces, dentro de mis funciones trigonométricas, las principales, tangente, coseno, seno, ¿cuál es la que me incluye el lado opuesto y la hipotenusa? ¿Seguro? No. Seguí. Ok, importante aprenderse qué es cada una de ellas. Les dije en la clase pasada que si ustedes no se lo querían aprender, funcionaba de una manera. Está, que lo aprendieran de eso. Socatoa. ¿Ok? Opuesto, miren, ¿qué es lo que ocupo yo acá? En la primera parte. Dice, S significa seno, que es opuesto y hipotenusa. Entonces, en este caso, la información que yo tengo acá es H, que es mi lado opuesto, y 90 es mi hipotenusa. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Seno de 22 grados va a ser igual a ¿qué? Al lado opuesto. Bueno, lo voy a poner de esta manera. Al lado opuesto, que es el valor que yo no conozco, que sería H, sobre la hipotenusa, que sería 90. Y lo que voy a hacer es simplemente despejar. ¿Qué está haciendo el 90? Dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces vamos a decir que 90 seno de 22 grados es igual a h. Por lo tanto, h, ¿a cuánto es igual? Recordemos las unidades. Las unidades estamos hablando acá, miren, de pies. Entonces mi respuesta que yo debo de obtener tiene que estar en pies. ¿Ok? ¿Cuánto sería mi respuesta? 90 seno de 22. Buenos días. Recordando que la calculadora tiene que estar en degradianes. Tenga mucho cuidado en eso. ¿Cuánto nos da? 23.7. 23, 33. 33.78, 33.8. Bueno, 8 me dijo usted. ¿Ok? 33.7, 33.71. La respuesta de usted está correcta. Y esto es lo que vamos a hacer. O sea, es necesario que ustedes sepan qué significa seno, qué significa coseno y qué significa tangente. Solamente las tres principales. Y se pueden basar ustedes con la palabra socatoa. Que ahí ya más o menos ustedes saben qué es lo que van a obtener. ¿Vale? Copien pues. Tienen unos minutos para tratar de hacerlo y después lo resuelven. En este caso, este ejercicio es un poquito parecido al anterior. Como les decía, es necesario que nosotros hagamos el triángulo, aunque en la imagen se puede apreciar. Nosotros vemos que tenemos el ángulo, el lado adyacente, y lo que necesitamos encontrar sería en este caso la o el lado
opuestos. ¿Qué función trigonométrica me funciona con esta imagen? ¿Cuál? ¿Ok? Tangente. ¿Por qué? Porque tangente, lo voy a poner en este caso, tangente del ángulo es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente, que es la información que yo tengo acá. En este caso, ¿para qué me voy a poner a sacar la hipotenusa si no es una información que me están pidiendo? Eso es lo que tienen estos ejercicios de palabras. Usted no lo va a encontrar lo que yo le estoy pidiendo. Bueno, entonces, como lo que queremos encontrar es el lado opuesto, el lado adyacente va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces vamos a tener lado adyacente por tangente del ángulo igual al lado opuesto. Si sustituimos datos, ¿qué tendríamos? ¿Cuánto es el lado adyacente? Dice que sería 135, tangente de qué? De 57 grados y 20 minutos. Esto va a ser igual al lado opuesto, que el lado opuesto pertenecería, o diríamos nosotros que sería realmente el valor de D. Ya haciendo la sustitución. Entonces, ¿cuánto me da eso? En su calculadora, 135, tangente, paréntesis, 57, los grados, 20, los minutos, y cierran paréntesis. Y le dan igual. ¿Cuánto les da? 200, 210.55. ¿Seguros? ¿Ok? 210.55 pies. Y ese sería el valor de D. Bueno, y eso es todo. No me mire, me da pena. O sea, 57 grados y 20 minutos. Aquí en este. yo que sé el freno. Aquí. Y después le da igual. ¿Y para minutos? Es lo mismo, el mismo botón. Bueno, y ahí tenemos 210.55 pies. Que aproximadamente, si nosotros lo cerráramos, podríamos decir que D, y fíjense el símbolo que estoy usando, que es un aproximado, 211 pies. ¿De acuerdo? Bueno, ¿así les dio? Sí, ¿verdad? Me alegra. Bien. O cuando nosotros estamos trabajando con ángulos, tenemos dos palabras que son claves para saber dónde ubicar el ángulo. Es como que nosotros tengamos nuestra mirada. Y a esto nosotros le llamamos lo que es ángulo de elevación y ángulo de depresión. Entonces es como que tengamos esta imagen. En este caso, nosotros lo consideramos como ángulo de elevación cuando la vista está hacia el horizonte y nosotros estamos viendo hacia arriba. Como podemos ver acá, el observador aquí lo que está observando acá para arriba es una ave que está volando, y a eso nosotros le vamos a llamar ángulo de elevación. Por lo general siempre va a partir desde nuestro punto de referencia, que sería la ubicación de los ojos, hacia donde nosotros estamos viendo. Y tenemos el otro ángulo, que es el ángulo de depresión, que prácticamente la línea la visual sería nuestra vista, pero ahora nuestra vista está dirigida hacia abajo, y a eso nosotros le llamamos ángulo de depresión. Para que sepamos, prácticamente al final, según lo que explicaron ustedes en la parte de las ecuaciones en geometría, que estos ángulos, el ángulo de elevación y el ángulo de depresión, prácticamente viene siendo lo mismo, ¿verdad? Dependiendo del punto de vista hacia donde nosotros estemos viendo, porque serían dos lados, por decirlo, dos lados opuestos a un vértice, por decirlo así. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, copy y vamos a hacer un ejemplo más. Bueno, entonces, haciendo un ejercicio con lo que acabamos de ver, tenemos este de acá, para que lo podamos resolver. Dice que en una torre de 40 metros,
sobre un pestaño, sobre un peñasco de 65 metros de alto, junto a una laguna, se encuentra un observador que mide el ángulo de depresión, que es de 20 grados. Como dice que es de depresión, tiene que salir desde el punto de observación hacia abajo. Y dice que visualiza un barco que situado en la laguna. ¿A qué distancia de la orilla del peñasco se encuentra el barco? En este caso, según aplicando la teoría de los triángulos, este ángulo de depresión a mí se me puede convertir en un ángulo de elevación. O sea, solamente que estoy cambiando el punto de referencia. O sea, para que no nos hagamos tanto relajo. Este ángulo de aquí también es de 20 grados, porque estaría cortado por dos paralelas. Esta es aquí tenemos nosotros una paralela y aquí tenemos otra. Y se nos decía la teoría que cuando dos paralelas eran cortadas por una transversal, decíamos que sus ángulos alternos internos tenían que ser ángulos completamente complementarios. Por lo tanto, el ángulo de aquí vale 20. O sea que nuestra información, si nosotros representamos este triángulo de esta manera, nuestra información sería, aquí sería 20, lo que yo necesito saber se va a medir con D, y la altura que yo tengo desde la torre hasta la base del peñasco sería de 105 metros. Entonces, ¿qué función trigonométrica me funciona a mí para poder encontrar la D? ¿Qué lados son los que tengo? Tengo un lado opuesto y tengo un lado adyacente. ¿Qué función trigonométrica funciona con ellos? ¿Vale? Sería tangente. ¿Tangente de qué ángulo? Sería tangente de 20, es igual al lado opuesto, pero el lado opuesto aquí mide 105 sobre D. Y si yo despejo, D va a ser tangente de 20 igual a 105, y finalmente D va a ser igual a 105 sobre tangente de 20. ¿Cuánto me va a dar el valor de D? Vamos en sus calculadoras. 288.48. ¿Alguien que me confirme? No es que desconfíe. Ok, voy a confiar. 200.48. Y esa sería la distancia que está el barco desde la punta donde está siendo observado. Bueno, y ahí tendríamos el ejercicio. Entonces, recuerden aquí, lo fundamental es saber, recapitulando, importante, saber seno, lado opuesto, hipotenusa. Coseno, lado adyacente, hipotenusa. Tangente, lado opuesto, lado adyacente. Con esa información nosotros tenemos para esto. Resuelvan el siguiente ejercicio, les voy a dar unos minutos para que lo puedan resolver y después lo voy a resolver yo. Confíen en ustedes. Un poquito diferente a lo que hemos hecho porque ahora les pido el ángulo. Quiero ver cómo lo hacen. Tienen 3 minutos. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. En este caso, el ejercicio nos pide que encontremos el ángulo de elevación y la información que nos está brindando ahí, creo que se puede apreciar el triángulo rectángulo, es el lado opuesto y el lado adyacente. ¿Qué función trigonométrica nosotros usamos para ello? ¿Ok? Como dijeron allá atrás, es tangente. En este caso diríamos nosotros que tangente de alfa es igual al lado opuesto. En este caso el lado opuesto sería 5 y el lado adyacente sería 4. Habíamos dicho anteriormente en la clase anterior que cuando nosotros queríamos calcular el ángulo íbamos a usar la función inversa y que en la calculadora encontrábamos con shift la función, ¿verdad? Entonces en este caso alfa va a ser igual al tangente a la menos 1
de 5 sobre 4. ¿Y alfa es igual a cuánto? 51.34 grados. Y solamente. ¿Así nos salió? ¿A todos? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Estaba fácil, ¿verdad? Bien, voy a preparar otro ejercicio para colocárselos. No me sale. No sale bien. ¿Cómo no sale? El ejercicio nos dice un topógrafo usa un instrumento llamado teodolito para medir el ángulo de elevación entre el nivel del piso y la cumbre de una montaña. En un punto se mide que el ángulo de elevación es 41 grados y medio kilómetro más lejos de la base de la montaña, el ángulo de elevación medido es de 37 grados. Nos pide que calculemos la altura que tiene la montaña. Entonces, en este caso, copien y lo vamos a desarrollar. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio. En este caso, tenemos dos triángulos y tenemos una sola altura. Quiere decir que voy a despejar para los dos triángulos para la altura. ¿Por qué? Porque la altura va a ser la misma. Y voy a encontrar lo que es el valor de Z. Ya encontrando Z, yo ya puedo encontrar lo que es mi altura. Entonces vamos a tener el primer triángulo. El primer triángulo dice que va a tener un ángulo de 41 grados. Vamos a tener la altura y la distancia que se va a mover dice que va a ser solamente Z. Dice que medio kilómetro después tenemos la misma altura, pero en este caso el ángulo disminuyó a 37, pero la distancia aumentó medio kilómetro. ¿De acuerdo? Estos son los dos triángulos. Ahora, nosotros sabemos que los dos triángulos vamos a despejar para altura. ¿Por qué? Porque la altura es la misma. Entonces, si nosotros despejamos para altura acá, ¿con qué función trigonométrica tendríamos que trabajar? Si tenemos acá, voy a hacer la primera, tangente de 41 grados, ¿a qué sería igual? Al lado opuesto. ¿Pero cuánto vale el lado opuesto? H. Entonces tendríamos AH sobre Z. Y si despejo para H, H ¿qué va a ser igual? A Z sobre tangente de 41 grados. Esto estamos hablando del primer triángulo. Podemos ponerle H, bueno, acá en el otro. Tangente de cuánto? De 37 grados va a ser igual a qué? A H, pero en este caso la distancia es Z más 0.5. Si yo despejo para H, ¿cómo me quedaría? H va a ser igual a Z más 0.5 por tangente de 37 grados. Ya encontré las dos alturas. Las dos alturas tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque es la misma montaña que estoy midiendo. Entonces podemos decir acá, igualando las alturas, ¿qué es lo que voy a obtener yo? Voy a obtener la primera altura. Dice que la primera altura es Z tangente de 41 va a ser igual a ¿qué? A la Z más 0.5, perdón, hay que escribir mal, a 0.5 tangente de 37. Si yo aplico la propiedad distributiva ahí, ¿cómo me quedaría? Tendríamos Z tangente de 41 va a ser igual a Z tangente de 37 más 0.5 tangente de 37. Si quiero dejar los términos semejantes en un solo lado, como en álgebra, la Z de tangente 37 está sumando, va a pasar a restar. Entonces vamos a tener Z tangente de 41 menos Z tangente de 37. Va a ser igual a 0.5 tangente de
37. Como podemos ver acá, lo común es en un solo lado donde están las Z, en la Z. Para ahorrarme, bueno, no me ahorro espacio. Z va a ser igual, saco factor común a tangente de 41 menos tangente de 37 igual a 0.5 tangente de 37. Y despejo para Z. Lo que está multiplicando a Z va a pasar a dividir. Entonces Z va a ser igual a 0.5 tangente de 37 entre tangente de 41 menos tangente de 37. Si lo van a hacer de un solo, usen paréntesis y me dan el valor de Z. Recuerden que con Z no estoy contestando el ejercicio, solo estoy encontrando una distancia. Lo que me interesa es la altura. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da Z? 3.25, ¿seguros? Bueno, voy a confiar en ustedes. Voy a meter la mano al fuego por ustedes. 3.25 ¿qué? Kilómetros. Ok, ya que tengo Z, lo único que voy a hacer es sustituir H. Ya tengo las dos alturas. Las puedo sustituir en cualquiera. Voy a seleccionar la más fácil. Y la más fácil de calcular es H es igual a Z tangente de 41 y H va a ser igual a 3.25 tangente de 41. ¿Cuánto me da la altura? Ajá. 2.83 aproximadamente. ¿Y qué altura sería? Sería kilómetros. O sea que la montaña tiene 2.83 kilómetros. Bueno, eso es todo. Son cortos, porque aquí se va directo. Resuelvan este ejercicio para que culminemos con el tema. Este ejercicio lo va a pasar a resolver la compañera Catherine Morales. Bueno, seguimos. Aquí está más que obvio lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué función trigonométrica usaron? Correcto, es la función trigonométrica correcta porque estamos buscando un lado opuesto y un lado adyacente. En este caso, y tenemos una hipotenusa, perdón. En este caso, nosotros tendríamos seno de ¿qué? De 22.82 grados va a ser igual a ¿qué? A la altura, en este caso sería h sobre 8000 pies. Si despejo para h va a ser igual a 8000 seno de 22.82. ¿Y h es igual a cuánto? ¿Cuánto? 3000. 3100. Bien, ¿verdad? Ok, y eso es todo. Bueno, quedamos aquí y ¿ah? ¿Sí? Quedamos aquí y próximo martes, ya saben, próximo martes miramos la ley de martes. El jueves miramos la ley de seno. Martes miramos ley de coseno y las preguntas que queden para examen. Bueno, éxitos. Se pueden retirar.